¿Qué tal? Es un placer saludar a todos en este encuentro que está bajo el título Restauración y comercialización de patrimonio fílmico en Latinoamérica, aquí en Ventana Sur, en una edición más, una vez más en Zoom. Esperemos que ya todos no estén tan enfadados, pero para todos los que estamos en esta mesa es un honor estar aquí reunidos. Se encuentra con nosotros. Voy a hacer una presentación breve de quienes estamos para conversar sobre esta idea de una especie de revalorización o de volver a hacer pública la idea del valor de los patrimonios fílmicos en nuestros países. Está conmigo Nelson Carro, de la Cineteca Nacional de México, Fernando Madedo, de la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual de Argentina, Alexandra Falla, de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y también nos acompaña Marcos Dufner de Locarno Pro Heritage Online, que desde la plataforma del festival han empezado un proyecto precioso de recuperación de materiales que tienen que ver con el patrimonio fílmico, que tiene que ver con los acervos, con rescatar la memoria. Creo que vamos a empezar, ya que siempre tenemos tiempo limitado, invitando a Marcos a que empiece platicándonos un poco de qué está haciendo Locarno y nos vamos sumando a la conversación. Hola, Marcos. Hola Paula, muchas gracias y muchas gracias a Ventana Sur para armar esta charla. Antes de más nada, disculpen mi español que es un poco portuñol, pero creo que nos entenderemos. Bueno, Locarno tiene una larga tradición en presentar peli de patrimonio y redescubrir autores y también hacer programas relacionados con la historia del cinema. La retrospectiva es muy larga, cada año es diferente, temática o sobre autores. Y también tenemos dos secciones que son Cinema Suisse Redécouvert, que es dedicado al cinema suizo clásico y de patrimonio, e Histoire du Cinéma, que se dedica cada año a diferentes redescubiertas de cine de patrimonio. Iniciando de aquí, de la historia del Festival de Locarno, nosotros en 2020 pensamos a cómo en la industria poder introducir una herramienta que pueda servir a incrementar la distribución internacional de peli de patrimonio. Claro, no es tan simple, no es solo crear una herramienta online para aumentar e incrementar el nombre de títulos restaurados o redescubiertos en muchos territorios, pero es un pasito que nosotros como Locarno Festival hemos hecho en 2020 y también estamos pensando ya en 2021 a presentar obras restauradas. En 2021 presentamos Derborals de Francis Rosset y también Al-Masir Destiny de Chain. Son dos pelis y en 2022 presentaremos otras que lo vamos a anunciar más adelante. Más en específico, Heritage Online es un database online donde todos los right holders, entonces los archivos, las cinetecas, pero también los productores, los vendedores, los privados, familias de realizadores, directores que quieren tentar de vender su propio contenido internacionalmente, lo pueden hacer. Aquí son unas herramientas simples que si quiere puede mirarse cómo funciona. Está disponible en heritage.locarnofestival.ch y es simplemente una herramienta que en dos, tres clics te permite de entender cuál pelis son disponibles en tu territorio, en cuál tipo de materiales son disponibles, qué tipo de subtítulos, qué tipo de otros materiales están y pronto es una herramienta de verdad dedicada a esto, porque nos pensamos que con una vez tenía el DVD Blu-ray, que era una ventana muy importante para el cine de patrimonio, que todavía lo es, pero está
siempre más pequeña y siempre más para colectores. Así que el VOD es como el nuevo home video hoy en día. Y nosotros pensamos que este gap que se está incrementando por causa de de la disminución de la distribución en home video, DVD, Blu-ray, deberían las plataformas, por ejemplo, concentrarse un poquito más también en cine de patrimonio y no solo en series y cine reciente. Así, claro, esta plataforma que lanzamos tiene un focus también en plataformas streaming, donde hoy tenemos más de 35 plataformas y pronto el database está creciendo y lo convido a todos de darle una vista para ver si es una herramienta que puede servir también para su empresa, su cineteca, archivo y sobre todo para contenido latinoamericanos. Perdón, dos preguntas, Marcus, muy sencillas. La primera, por ejemplo, si la Cineteca de México ha restaurado material o si eh, la Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiano, por poner cualquier ejemplo, tienen material restaurado, pueden ir a la plataforma, darse de alta como proveedores o es solamente para programadores y para abrir el mercado. O sea, cualquiera puede poner su contenido en la plataforma para que se venda o para que sea elegible para programarse. Sí, desde que tengan los derechos, sí. Y esta es otra cuestión, porque muchos archivos y cinetecas no tienen los derechos, pero la restauran. Así esta es una diferencia. Las cinetecas y archivos que no tienen los derechos pueden inserir las pelis para decir que los materiales están con ellos, porque esto también es una forma de ayudar a encontrar quién tiene los derechos y cómo programarlo. A veces la búsqueda de la Chain of Rights es muy larga y también Heritage Online quiere hacer esta función de facilitar cómo encontrar una peli. Por ejemplo, IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía lo ha incluido varias pelis de Arturo Ripstein que están disponibles en Heritage Online. Ah, qué maravilla, qué interesante. Y bueno, creo que es una gran, un gran punto de arranque porque finalmente, bueno, perdón, yo soy Paula Astorga, no me había presentado a todos los que nos están escuchando y tuve brevemente, porque solo fueron 4 años, el honor de estar al frente de la Cineteca Nacional de México y justamente en esos años se instauró un laboratorio de restauración. No es algo que tengamos todas las filmotecas o las cinetecas, que sería lo deseable en Latinoamérica. Los acervos realmente son una maravilla. En términos de restauración y de la vida de los archivos fílmicos, Alexandra Falla de la Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiano. ¿Puedes compartirnos un poco, bueno, qué piensas de estas iniciativas, aunque no centremos todo a partir de esa iniciativa, y ustedes qué están haciendo para ir entendiendo en dónde estamos en Latinoamérica hoy? Yo arrancaría por decir que en el caso colombiano, dándoles por supuesto un saludo muy caluroso a todos, estamos en un momento en donde desde la Fundación se está trabajando mucho la concientización frente al valor del archivo, porque creo que ese es un elemento, es un punto de partida absolutamente fundamental para este trabajo que estamos planteando. Muchas veces no se entiende lo que significa y lo que vale tener un archivo digital hoy, después de 30 años de existencia de la película y después de haber hecho un proceso de restauración digital. Entonces yo creo que ese es un primer elemento en el que hemos trabajado muchísimo porque siento que no se tiene la suficiente conciencia sobre lo que significa poder ver una película de los años 20 o de los años 30. Lo primero que tenemos que hacer es un trabajo lógico de enseñarle a la gente que eso tiene un valor, tanto que hay un trabajo gigantesco detrás en términos técnicos y que por supuesto hay un elemento adicional que ustedes ya han mencionado que nos saca canas a todos
y que tiene que ver con el tema de los derechos de autor. Digamos que en ese sentido, en los últimos años, por ejemplo, hemos trabajado muchísimo en promover las nuevas obras audiovisuales basadas en material de archivo. Y yo creo que eso en el caso colombiano ha sido muy interesante, porque no estamos hablando solamente de películas que pueden reexhibirse en plataformas o en canales, sino también estamos hablando de una resignificación de la memoria a través del uso de fragmentos que pueden ser incorporados en nuevas obras audiovisuales. Y en este sentido hay que decir que hemos tenido en Colombia en los últimos años una transformación interesante, en tanto que siempre veíamos que el material de archivo estaba bastante ligado al formato documental, pero que no se exploraba tanto otro tipo de formatos con material de archivo, y eso ha venido cambiando muchísimo. En Colombia tenemos ya trabajo de películas argumentales con material de archivo. Y creo que eso ha abierto una ventana gigante porque ha puesto a pensar a los jóvenes productores y realizadores en el mundo de posibilidades que permiten los archivos. Y a eso se suma la situación de pandemia en donde no era tan fácil salir a producir. Entonces, el uso de material de archivo creo que ha sido un elemento muy importante en términos de su promoción, porque ha llamado la atención sobre las múltiples oportunidades de resignificación que brindan los archivos. Ahora, en cuanto al primer elemento que se ha mencionado de manera general, que es la reemisión de materiales ya restaurados y cuyo nacimiento digital ya se ha dado, nosotros hemos trabajado en varios frentes. En Colombia, por ejemplo, estamos haciendo ya una alianza comercial con el exhibidor más importante que tiene Colombia, que es Cine Colombia, precisamente, y hacemos hoy parte con 5 películas de su oferta de cineco alternativo, porque ellos están tratando de cubrir también unas demandas de nicho que no son el grueso, pero que pueden ser interesantes. Así que nosotros estamos en una alianza con Cine Colombia para que nuestros contenidos estén en cineco alternativo, y allí hay unas negociaciones que tienen que ver fundamentalmente, y como sucede en el mundo digital, con el tema de las descargas, unos porcentajes por descargas. Lo otro que hemos hecho es que hacemos parte de Retina Latina, plataforma que no sé si ustedes conozcan. Es una plataforma muy interesante de acceso gratuito, pero sin embargo Retina Latina gestiona los recursos para podernos pagar a los archivos que brindamos material que van a ser parte de su oferta, no obstante que sea una plataforma gratuita y financiada a través de otros mecanismos de cooperación internacional. En cuanto a la venta de fragmentos, hay que decir que nosotros tenemos no la suma deseada, pero digamos que hay un trabajo interesante de ingresos por venta de licenciamiento de uso de imágenes de archivo, hace parte importante del presupuesto. Y bueno, estamos trabajando en estructuración de propuestas comerciales, porque digamos que a los archivos siempre nos ha dado un poquito de miedo pensar en ese tema de la venta, pero creo que necesitamos pensar seriamente en el tema de la venta y en cómo aproximarnos también a televisión como productores de cine, pero siempre ha sido un poco tímido, diría yo, el trabajo comercial de los archivos. Nosotros lo hemos fortalecido mucho en venta de fragmentos y les escribimos a los canales y les escribimos a los productores: oiga, tenemos este material restaurado. Hemos hecho un énfasis importante en digitalizar noticieros porque hicimos un estudio y nos dio que los noticieros tienen una altísima demanda en términos de material. Entonces nos hemos enfocado a trabajar, por supuesto, la digitalización de materiales. Pero yo creo que me encantó la invitación a este panel, porque yo creo que tenemos que trabajarle un poco más agresivo, menos tímidamente al tema de cómo volver autosostenibles nuestros archivos, porque aquí no vamos a hacer dinero con esto, lo que vamos es lograr que sean autosostenibles. Entonces, dejo por ahí como
como unos varios planteamientos alrededor de la pregunta, Paula. Te agradezco muchísimo, Alexandra, y encuentro de gran relevancia lo que comentas, porque efectivamente las cinetecas y los archivos fílmicos han estado en una tradición no creada por Latinoamérica, sino que viene de estas maravillas de políticas culturales, de resguardo. De hecho, a mí me encanta partir de que en Europa el cine de archivo o el material de archivo se llama cine de patrimonio. De ahí ya viene como toda esa estructura muy de las Francias, ¿no? De estos países que tienen una vocación de resguardo y de protección con un valor cultural muy importante, pero que indudablemente en Latinoamérica, lo que mencionas, claro, siempre es ese tintín atrás de la cabeza en la que tenemos estas estructuras, digamos, de valor cultural donde entendemos esta noción de patrimonio, pero no tenemos las estructuras para tener esas políticas proteccionistas, para tener estos mausoleos en mantenimiento impecable y necesitamos echar mano de nuestra memoria, de nuestros recursos y también de todo lo que tenemos en ese sentido organizacional a mano para que se mantenga una noción de patrimonio, no nada más como patrimonio que tiene que ver con nuestra historia, sino de un patrimonio vivo, ¿no? En la Cineteca hablábamos siempre de esta línea preciosa que tiene la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que decía preservar para difundir. A mí me encanta. Y en un momento con archivos fílmicos huérfanos, con materiales que la propia gente traía, como para el Family Day, que la gente proyectaba las memorias de sus familias de manera libre, pensábamos también reutilizar para difundir, ¿no? Que bueno, al interior de la FIAF, ese eslogan puede ponerle los nervios a quien sea, pero tenía que ver con esa idea de recuperar material, de digitalizar todas esas latas que estaban en los closets de la gente, y ha habido muchas iniciativas que a través de distintas acciones mantienen esta maravilla de posibilidades, digamos, de darle vida a la idea casi antropológica de todo lo que se alberga más allá de nuestro cine histórico y patrimonial, en la idea también de los archivos y de los pietajes y de las películas que la misma gente se encarga de grabar. Fernando Madero, ¿cómo están en Argentina? Gracias por recibirnos, Ventana Sur. Su casa es Buenos Aires. Cuéntanos un poco ustedes cómo están, qué están haciendo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y una alegría compartir este panel y un tema que evidentemente creo que es un tema que la pandemia y las cuarentenas en todo el mundo pusieron más todavía sobre la mesa, en la medida de que la producción cinematográfica estuvo detenida y por tanto las productoras, y hablo específicamente del campo privado, del campo de las productoras, las empresas privadas, que miraron para adentro y empezaron a buscar bueno, los materiales que tenían en el archivo y de qué manera poder comercializarlos, en la medida que también aparecieron nuevas plataformas y por tanto también nuevos canales de exhibición de forma online, que este es creo que el punto también particular y que en buena medida también Marcus lo mencionaba, Alexandra también, cuando mencionaba el quiebre, digamos, o el punto de inflexión de la pandemia, en la medida de que la comercialización de las películas requería justamente de los nuevos estándares. Entonces empezaban a ver que las películas que tenían quizás en formatos o en calidad que hoy no están consideradas estándar, tenían que volver a ser digitalizadas y hasta incluso la necesidad también de ser restauradas, porque la percepción también cambió en la medida de que las películas ya no se ven en fílmico, también hay un tipo, digamos, de textura de la imagen que evidentemente se ha modificado en el transcurso de estos años, en el paso, digamos, a la proyección en digital. Entonces, de alguna manera, la pandemia y las cuarentenas lo que hicieron fue evidenciar este proceso que se venía dando, pero que en definitiva, con la necesidad
necesidad de comercializar las películas del archivo, empezaron justamente a hacer más evidentes todos estos procesos. Esto, por un lado, porque me parece que hay una diferencia ahí sustancial entre qué es lo que puede hacer un archivo público y qué es lo que puede hacer una empresa privada. En Argentina, en este sentido, las empresas privadas empezaron también a accionar y empezaron a restaurar sus películas. Este es un punto que me parece que es importante destacar, un poco recién lo mencionaban, ¿no? En general es un campo, el campo del patrimonio audiovisual, el patrimonio fílmico, en general que no está asociado al ámbito de la comercialización, y en los últimos años creo que esto es algo que también ha sido materia de docencia, ¿no? De poder entender de que la preservación de las películas y la restauración de las películas forma parte también de la cadena de producción de un film. La película se produce, se distribuye, se exhibe. Esto es lo que en general, al menos en Argentina, se enseña como cadena de producción de un film. Nadie habla, incluso en las materias de producción, en las escuelas de cine, nadie habla de ese cuarto pilar que es la preservación, porque si hemos preservado las películas, eso implica que la producción puede volver a ingresar en el circuito de la distribución, la exhibición, nuevamente para ser preservado y nuevamente en una especie de círculo virtuoso poder tener circulación comercial. Este es un punto que es clave y que creo que cada vez más se está entendiendo y que lo vemos en la medida de que también vemos que hay películas de patrimonio que empiezan a ser programadas no solo en las plataformas, fruto, digamos, de la gran cantidad de plataformas que empiezan a aparecer, sino también en las salas de cine en Argentina. En la experiencia de las últimas semanas dan cuenta de que películas de patrimonio, y hablo por ejemplo de una distribuidora como es Mirada Distribución, que ha distribuido por ejemplo Vivir su vida de Jean-Luc Godard, y fue una película que en sala hizo una cantidad similar, hasta incluso más que películas de estreno, ¿no? O sea, películas producidas en el último tiempo y que eran estrenadas en sala. Esto también da cuenta de que evidentemente hay un interés, pese a que en general hay como cierta reticencia y se cree que son películas que no van a tener atención. Nos pasó, yo además soy director ejecutivo de una asociación de directoras y directores de cine que se llama Asociación Proyectos Cine Independiente, PCI, en donde hemos lanzado una sala de cine virtual, en donde junto con la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual y la Filmoteca Española pudimos exhibir películas mudas, películas de corta duración, un programa que tiene la Filmoteca Española de nitratos, que han tenido, para nuestra sorpresa, una gran cantidad de visualizaciones en el cine virtual, digo, tanto como otras películas que estábamos estrenando de los últimos años. Entonces, creo que aquí empieza a aparecer, digamos, esta cuestión también de que hay un público también para estas películas y que evidentemente es algo que desde el punto de vista de la comercialización es atendible. En los últimos años también en Argentina hay otra asociación de directores, la otra asociación que se llama DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, lanzó un programa junto con una empresa de restauración que se llama Gótica, un programa que se llama Recuperar, y que también han logrado tener un circuito, ¿no?, de distribución y de exhibición de films, incluso a nivel no solo nacional, sino también internacional, pero que lograron tener, por ejemplo, pantalla en un canal de TV de aire, de películas que consideramos también de patrimonio. Menciona una serie, digamos, de experiencias que dan cuenta de que tanto on-site como online, evidentemente el cine de patrimonio tiene interés, y que sin dudas ha tenido en los últimos años un crecimiento importante, y que hace también a esta cuestión que mencionaba Alexandra de generar también ingresos por medio de esa vía, ¿no?, de comercialización, que muchas veces pareciera que es algo que no son fuentes de financiación válidas para nuestras instituciones o para este campo de trabajo. Nelson seguramente tenga también un comentario, Paula tenga un comentario también de la experiencia, obviamente, de Cineteca Nacional de México. Pero
me parece que en ese punto y en base al trabajo de Locarno, que realmente es una herramienta importantísima, fundamental, ¿no? Un poco hablábamos brevemente antes de comenzar la charla el tema de los derechos y bueno, poder tener en una herramienta online la posibilidad de saber qué películas están restauradas, qué películas están disponibles en 4K, qué películas tienen tenemos posibilidad de contactarnos con los tenedores de derechos, etcétera. Parece que es también una ayuda muy importante para esto que estamos señalando en parte, digamos, de la comercialización y exhibición de películas de patrimonio. Y obviamente creo que Alexandra también ha dado con un tema que es importantísimo y en Argentina es algo que ha tenido un crecimiento, yo creo que en todo el mundo, pero hablo en el caso de Argentina, el tema de las películas de compilación, la llamada fan footage, que ha tenido un crecimiento importantísimo y tal cual como dice Alexandra, también empezamos a ver que no son solo las películas documentales las que utilizan material de archivo, sino que también las películas argumentales, hasta incluso no solo el cine, sino también la televisión, ¿no? La televisión empieza a utilizar también, si bien ya lo venía haciendo por medio de los noticieros, etcétera, pero también otros formatos televisivos empiezan a utilizar material de archivo y que eso pone de alguna manera el valor que tiene el material de archivo. No necesariamente solo el tema de las películas de largometraje, sino también las películas familiares. Muchas veces se busca material de películas familiares que también se vuelve un material muy valioso para muchas producciones. Entonces, un poco, en resumen, creo que hay que mirar también un poco hacia el ámbito de lo que está sucediendo con las posibilidades de comercialización y el trabajo que esto genera. Desde la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual también tenemos una diplomatura en preservación y restauración audiovisual y vemos que hay muchas estudiantes y estudiantes que están trabajando en distintos ámbitos, ¿no? de todo el circuito, digamos, o toda la cadena que implica la comercialización de una película restaurada, ¿no? No, bueno, ya han mencionado realmente cosas fundamentales. Creo que de lo que rescato, ahorita te voy a dar la palabra, querido Nelson, pero para hacer un poco un recuento, hay cosas fundamentales que se han dicho. Te agradezco muchísimo, Fernando, que hagas el punto sobre lo que dijo Alexandra de la ficción y el cine más argumental, digamos, haciendo uso de los materiales encontrados. ¿Por qué? Porque ¿a qué queremos llegar? Al final, siempre, cuando eres institución festival, cuando eres institución organización cultural y tienes toda una conciencia de formar y de preservar el cine con esa idea de patrimonio, o cuando eres institución como la Cineteca de México, uno está pensando siempre en la idea del público, ¿no? En la idea de la noción cultural que está ligada a la noción de sostener a los espacios, de tener una taquilla, de poder tener a la gente que venga a ver las películas, siempre con un lado, digamos, que tiene que ver con la formación y con sostener el imaginario de nuestras propias cinematografías, y otra con esa cosa que yo le he puesto, el pánico a la sala vacía. Nadie quiere programar una película ni de patrimonio ni contemporánea que no vea nadie. Todos necesitamos esas audiencias y en ese sentido creo que en esta mesa que se oficialice, digamos, ese pudor o esa como autorrestricción, porque pareciera pudoroso para la noción cultural la idea de comercializar. De entrada, creo que hay mucho que agradecer y que inmediatamente empezamos a pensar en espacios de oxígeno que tienen que ver con la vida pública y con la vida comercial de estos acervos y de los patrimonios. Nelson Carro, director de programación, pero también promotor interior de iniciativas maravillosas de restauración y de programación con materiales fílmicos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo estamos? La Cineteca de México ha sido un referente muy importante para el resto de Latinoamérica por la instalación del laboratorio de restauración. Cuéntanos. Bueno, el laboratorio además parece muy rápido, pero en unos meses cumple 10 años.
El laboratorio cumple 10 años, lleva restauradas y digamos digitalizadas 135 largos, más de 600 cortos y 28 películas restauradas. Hay, digamos, entre las restauraciones hay varios, digamos, títulos claves, sobre todo por la repercusión que tuvieron. El automóvil gris, que fue la primera película, digamos, restaurada, importante, que estuvo en Pordenone. Nazarín, de Luis Buñuel, que estuvo en Cannes Classic. Ensayo de un crimen, también de Buñuel, que estuvo en Venecia. Y Río Escondido, del Indio Fernández, que acaba de estar en el Festival Lumière. Esas son algunos de los 28 títulos ya restaurados, y lo que pensamos y estamos buscando es que estas películas en todos los festivales donde han pasado han tenido una muy buena repercusión. Son títulos, creo que México, como casi todos los países, tiene una buena cantidad de títulos que siguen siendo vigentes, que se pueden volver a explotar. Y el tema, yo comentaba antes de comenzar esta charla, hay dificultades, digamos, para explotarlo. En primer lugar, es difícil conseguir que se pague por exhibir esas películas. Nosotros ya estamos tratando que cada vez que sale una película restaurada haya ingresos para Cineteca. No siempre es sencillo. El otro tema complicado es el tema de los derechos. Los derechos siempre son un dolor de cabeza, no solo porque no se sepa quién los tiene, sino cuando se sabe quién los tiene, igual la negociación muchas veces es muy difícil, sobre todo porque tenemos la mala costumbre de restaurar primero y de negociar después, que es la peor idea, yo creo, porque después de restaurado hay muy poco con qué negociar, ¿no? Pero con todo hemos llegado en los últimos casos a tener una muy buena, a lograr ciertas cosas con las últimas películas restauradas. Por ejemplo, Río Escondido, la estrenamos en Cineteca, la estrenamos en la sala virtual de Cineteca también simultáneamente. Ahora nuestra película más reciente ha estado en la muestra internacional de cine, La sombra del caudillo, la restauración más reciente, y también va a empezar a circular, pero el otro problema que tenemos, que las restauraciones son muy caras. Ese es un tema que hay que considerar. Tengo acá, digo, muy en general, pero, por ejemplo, la restauración del Rey del Barrio de Gilberto Martínez Solares costó más o menos $100.000. De esos $100.000, la mitad es digamos, el tiempo de restauración de la imagen. En ese caso tuvimos un apoyo importante de Fundación Azteca, que está apoyando últimamente varias restauraciones, puso más o menos el 25%, pero
de esos $100,000 que se gastaron, ¿cómo recuperarlos? El mercado no da para recuperar esas inversiones, y indudablemente tenemos que seguir trabajando con nuestro presupuesto, con patrocinadores, aunque la Cineteca es una buena plataforma de exhibición para esas películas, para las películas clásicas, las películas restauradas. Digamos, los grandes títulos internacionales en Cineteca hacen alrededor de 10,000 espectadores. Stalker de Tarkovsky, Benimida de Len Klimov, La Dolce Vita de Fellini, que también trajimos, como decía Fernando, junto con Mirada, el distribuidor argentino, y una película mexicana como El Rey del Barrio hace 5,000 espectadores, lo que realmente no está mal, pero nos plantea, bueno, con esos 5,000 espectadores necesitaríamos tener otra cantidad de espectadores igual en 20 o 30 lugares en el mundo para poder tener un ingreso que permitiera hacer autofinanciable la restauración. Y el caso del Rey del Barrio es un caso promedio. La Sombra del Caudillo ha salido mucho más cara porque el negativo original se destruyó, la versión restaurada se hizo a partir de varias copias diferentes que hubo que unificar, hubo que regrabar sonido, en fin, fue un proceso bastante más complicado, ¿no? Entonces yo siento que la idea de poder, digamos, distribuir, poder comercializar internacionalmente todo este cine, pues es indudablemente fundamental, aunque sí siento que económicamente no hay prácticamente ninguna posibilidad de que toda la inversión pueda ser recuperable. Entonces me parece que el tema de los patrocinios es bien importante. Nosotros acabamos de conseguir últimamente este apoyo de Fundación Azteca, que nos está haciendo pues una ayuda realmente fundamental, ¿no? Porque, digamos, los $100,000 estamos hablando en sueldos y estamos hablando obviamente de toda la inversión en equipo, que es un equipo muy caro el que tenemos, que se va depreciando y que hay que pensar en actualizarlo y, en fin, todos esos temas que complican realmente nuestra labor, más en estos 2 últimos años, donde prácticamente 9 meses no tuvimos ni un peso de ingresos, ¿no? Claro, es que la pandemia tiene esas bondades maravillosas como haber hecho que la gente hiciera así los ojitos a ver la noción de sus acervos y qué se podía hacer. Y por otro lado, claro, lo de las salas de cine, los festivales en línea, está lleno de paradojas, ¿no? Hay estas cosas coyunturales que parecieron trágicas para la exhibición fílmica, creo que tiene que ver con las salas y esta maravilla que abrió en los imaginarios. Y como dice una distribuidora argentina que queremos mucho, que se llama Paulina Portela, también la pandemia vino a demostrar que estamos listos, efectivamente, o sea, ¿no? Llevamos tantos años
festivales de cine, todos trabajando en la idea de formación de audiencias y de repente nos dimos cuenta que sí nos queremos ver, que Retina Latina incrementó muchísimo sus vistas, que las páginas como la Cineteca Virtual, que no realmente, bueno, hasta plataformas privadas como Spanflix en Portugal, etcétera, hizo que la gente buscó, la gente se hizo autorretrospectivas. Tenemos ahí ejemplos como Movie, por ejemplo, que es una plataforma de cine independiente que renovó, abrió su catálogo, renovó su cartelera y su crecimiento ahorita, bueno, es avasallante. A mí me cae bien porque hace un equilibrio no solo a los Netflix y a los Amazons, hay que ir a por ellos para que también empiecen a incluir la historia de las cinematografías con historias tan fantásticas digo, podemos hablar de un siglo de cine maravilloso que está recuperándose, que tiene estándares de sonido, de color y que dan cuenta cultural, antropológica y también en la parte de entretenimiento de filmografías y cinematografías muy fuertes. Nos queda una rondita porque se acaba el tiempo para despedirnos. Yo me quedo con la parte de educación, me quedo con la idea interesantísima de romper el pudor y de entender que en nuestra memoria y en nuestros archivos hay grandes oportunidades. Marcus, Fernando, Alexandra, Nelson, un comentario de despedida. Vamos en el orden que hablamos. Bueno, gracias, Paula. Yo me conecto simplemente a lo último que dijo Nelson y lo entiendo perfectamente que el retorno para la plataforma, sobre todo, todavía no es cero o casi cero para la pelis de patrimonio, creo. Y cuando hablamos de plataformas independientes como la que tú mencionaste, Spamflix y otras, bueno, soy de acuerdo que este es un mercado que es todavía en expansión y en crecimiento. Por lo tanto, creo que también para el mercado de cine de patrimonio tendrá mucha más posibilidad y oportunidad en futuro, pero hablando con distribuidores y vendedores en Europa, me parece que ellos todos y mismo los emprendedores de estas plataformas pequeñas e independientes están apostando en este mercado. Así que los resultados vendrán quizás en algunos años. Sobre todo porque estamos, como decía también Fernando y Alexandra, hablando de formar una nueva audiencia y las nuevas audiencias para relacionarse con contenido de patrimonio en pantalla, grandes o pequeñas. Así que lleva un tiempo. Es así. Alexandra. Estamos en la ruta adecuada, tanto en términos de la formación de públicos como en términos de romper el hielo y empezar a ser un poco más atrevidos. Y quiero comentar en relación con esas sorpresas maravillosas que a veces tenemos, que tuvimos oportunidad, Nelson, de traer el automóvil hace 2 años y nos inventamos un cine concierto con el maestro José María Serralde, también mexicano, y fue un evento maravilloso. Estábamos compitiendo con el Halloween, estábamos compitiendo con un momento complejo que tuvimos de marchas y protestas, y sin embargo tuvimos la Cinemateca de Bogotá llena y duramos 3 horas en el evento y fue fantástico. Entonces, también pienso que tenemos que explorar la posibilidad de hacer eventos alrededor de ese cine restaurado que puedan llamar la atención de estos nuevos públicos y en este tema, por ejemplo, los cineconciertos, a nosotros con el cine silente nos ha pegado muy bien y hemos puesto a grupos de rock y a grupos de jóvenes a componer alrededor del cine silente. Creo que tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser muy arriesgados, pero insisto que creo que estamos haciendo lo que toca y estamos caminando en la línea que debemos hacer para lograr una mayor circulación de este patrimonio audiovisual, que en últimas es nuestra razón de ser como archivos. Me encanta y hay que fortalecer estas. Voy a contar una anécdota muy rápida. Cuando todavía tenía la fortuna de trabajar en la Cineteca de México, creo que fue 2014 o 13,
estuve con Vincenzo Buño, que encabeza World Cinema Fund, que es hoy por hoy uno de los fondos que para Latinoamérica en coproducción es de los más geniales, y hablé con él seriamente de desarrollar un proyecto, digo, pasaron 7 años, en el que en las convocatorias como de Rotterdam, de Cinemart, de World Cinema Fund, que son los fondos europeos, abrieran líneas especiales que incluyeran en ficción o en documental material de archivo fílmico. Y le encantó la idea. Y después ya nadie siguió, pero bueno, creo que este grupo, que todos tenemos esas relaciones, podría ser una de las iniciativas. Y por supuesto, cualquiera que nos esté escuchando, si tiene ideas o proyectos, hay que seguir tocando puertas. Fernando. Bueno, sí, coincido, ¿no? El ir por este camino que evidentemente marca, como dice Marcus, un mercado en expansión, aunque también hay que tener en cuenta de que así como las películas de estreno, algunas tienen más público que otras, algunas tienen un público específico, otras tienen quizás un público más abierto, más multitarget. También en el caso de las películas de patrimonio sucede esto. Y que en algunos casos habrá, yo estoy a cargo de un laboratorio de restauración que se llama Cubic Restoration, y también vemos aquellas experiencias que son individuales, de películas que se restauran de forma individual, y quienes tienen una colección que pueden ofrecer la colección, comercializar la colección completa, con lo cual tiene quizás otras herramientas como para poder generar un retorno o un ingreso por medio de la comercialización de esas películas, y que sin dudas creo que hay, por lo menos en Argentina, un trabajo muy grande todavía por delante en lo que tiene que ver con la formación de espectadores. Creo que ahí es un punto que todavía Argentina tiene por delante muchos desafíos, a diferencia de otros países, y que, bueno, que hay modelos para seguir. También cuando estoy a cargo de la Cinemateca Nacional acá en Argentina, exhibimos el Automóvil Gris, y varios títulos de Cineteca Nacional, y fue una experiencia también interesantísima, pese a que se ve poco cine que no sea argentino o estadounidense. La región es muy escaso, ¿no? En las salas en Argentina, el cine que se ve de otra región, y más si son películas de patrimonio, con lo cual ahí creo que hay algo también para trabajar, para ir hacia adelante, y tomando, obviamente, la experiencia que todas y todos conocemos, de los festivales especializados en cine de patrimonio, caso sin dudas, de Bolonia, es quizás haber estado en una plaza con 10.000 personas viendo películas mudas, y por generaciones muy jóvenes. Parece que es algo que no es imposible, sino todo lo contrario, ¿no? Que hay ahí trabajo que quizás hay que observar, hay que ver, que se ha hecho durante muchos años y que dan fruto, evidentemente. Claro, y ahí lo que tú mencionaste que tiene que ver con la educación me parece fundamental. Yo quiero decir que yo me he ido moviendo después de mi experiencia en la Cineteca, regresé a mis huestes que son la producción, pero doy muchas conferencias tal, y por ejemplo me alucina en el cine contemporáneo que tú ves a los chicos filmando los nuevos largometrajes, los grandes talentos. En México puedo poner ejemplos como Carlos Reigadas, no sé, grandes directores, que de pronto queríamos hacer libros de cine contemporáneo y tienen todo en digital, y las películas están hipercubiertas porque creen que si las pusieron en Instagram y en Facebook con sus celulares, tienen material para su preservación y para la memoria del presente que estamos generando, y no tienen fotografías en alta resolución, creen que todo con cositas, ¿no? Y realmente esa noción y la pasión por el fotograma que permite esta conversación de la que estamos hablando, y tiene otras implicaciones, ¿no? Digo, uso este ejemplo como una cosita pequeña de la noción de nosotros mismos
como parte de los patrimonios fílmicos de nuestras naciones y de una historia que escribimos juntos para el mundo y para el futuro, y por el pasado y por el presente, y que tiene que ver con la responsabilidad de todos los que trabajamos en este orden y en esta maravilla de trabajos que tenemos. Además, Nelson, para despedirte. Bueno, yo diría algo que me parece importante, todos, casi todos lo saben, pero vale, es decir, nosotros, la Cineteca Nacional, tiene los espectadores, ¿no? Que es algo fundamental. En el 2019 fueron 1.300.000, este año va a ser poco más de la mitad, porque por razones obvias, pero ya estamos recuperando de nuevo. Entonces, bueno, creo que lo que se trata es de algo que hablamos mucho también, de hacer de la experiencia cinematográfica algo muy atractivo, algo global, que no solo sea la película. Creo que eso un poco, yo sé que a imagen de Cineteca, la Cinemateca Distrital en Bogotá, la Cinemateca Uruguaya, han buscado hacer ese tipo de espacios, y me parece que teniendo el público como tenemos nosotros, podemos estar abiertos a exhibir películas argentinas, colombianas, brasileñas, algo que hemos hablado bastante con Fernando también, ¿no? La posibilidad de traer ciclos argentinos a México, porque efectivamente hay algo que me parece que es lo fundamental en México, y que es el público que permite de alguna manera, digamos, el retorno de algo de dinero, que tampoco es mucho, evidentemente. Hablamos de 1.300.000, pero si exhibimos un ciclo restaurado argentino, no va a tener, el porcentaje va a ser pequeño, pero de todas maneras eso me parece que es algo importante, sobre todo porque además, aparte del dinero, lo importante y lo satisfactorio es que esas películas a las que se les invirtió tanto tiempo y tanto dinero sean vistas por sus espectadores, ¿no? Entonces eso me parece que finalmente es el fondo, ¿no? Digo, el dinero es necesario para poder hacerlo, pero la satisfacción es que la gente vaya a ver las películas, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, pues nos vamos a tener que despedir lastimosamente, porque yo quiero seguir con el panel de programar, el panel de las ventas. Quiero la visita guiada a Heritage.Locarno, para ver qué podemos hacer. Por lo pronto queda esa invitación abierta, me parece. Marcus, ¿quieres agregar alguna cosita? Bueno, sí, la invitación está abierta a todo el mundo que trabaja con cine de patrimonio, a heritage.locarnofestival.ch. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Conferencias Ventana Sur. Este tema es importantísimo. A todos los que nos hayan escuchado, si estamos en la parte que tiene que ver con educación, memoria y crítica de cine, creo que es fundamental jalar de aquí estos hilitos, entender que hay una idea de modelos de negocio que podemos abordar sin los pruritos de los bagajes culturales paternalizados de otros tiempos, y que podemos realmente hacer vivir nuestras memorias fílmicas. Fernando, Alexandra, Nelson, Marcus, muchísimas gracias, y pues nos despedimos, aunque quedaron tantos temas por seguir conversando. Hasta luego y gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.